Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener el privilegio de tener con nosotros al profesor Eduardo Ulibarri con un programa que habíamos anticipado que íbamos a grabar antes de que 2024 se acabara. Yo tenía una esperanza que se volvió el color de mi corbata, pero el mundo va para adelante y seguirá rotando. Gracias por estar aquí, don Eduardo. No, siempre un gusto, don Juan Rafael, estar aquí con usted e intercambiar ideas. Vea, tal vez para comenzar, yo creo que mucha gente se pregunta por qué ganó Donald Trump. Y por supuesto que para explicar un resultado electoral hay una multiplicidad de factores. Sin embargo, me atrevería a decir que hubo un pequeño grupo que fueron los fundamentales. El primero, costo de vida, que si bien es cierto, la inflación en Estados Unidos en los últimos meses ha estado disminuyendo, pero el acumulado de incremento de precios desde el 2020, o sea, desde que Joe Biden llegó al poder, es del 21%. Y hay una tendencia natural en la población a comparar cómo yo estoy ahora con cómo yo estaba cuando comenzó el gobierno del cual la candidata demócrata era o es todavía vicepresidenta. Eso es un tema importante. El otro tema es el migratorio que es una realidad incontrovertible, los altos flujos de migrantes en Estados Unidos, pero que fue manipulada, yo diría, de una manera muy oportunista, incluso muy inhumana, por parte de Donald Trump y su equipo, para tratar de hacer aparentar a los migrantes como una bandida de pillos, incluso extremos como el decir que se estaban comiendo mascotas en Springfield, en Ohio, los migrantes haitianos, pues exacerbaron mucho el ánimo hacia los migrantes, e incluso eso se conectó con un tema que es el tema del empleo, porque mucha gente entiende o supone que los migrantes le quitan empleo a los estadounidenses. Y luego creo yo también que fue un factor muy importante que el discurso demócrata y la campaña demócrata prácticamente dieron por descontado que ciertas minorías que tradicionalmente los han apoyado, como por ejemplo las personas de origen latino o hispano, las personas de origen asiático, las personas de origen árabe, las mujeres y la población afrodescendiente, los iban a apoyar en la misma proporción o por lo menos con el mismo ímpetu que habían hecho en otras oportunidades. Y eso no se dio. ¿Por qué? Porque yo creo que uno no define su identidad solo por el color de su piel o su procedencia o su religión. Hay una gran multiplicidad de factores y por supuesto los factores socioeconómicos son muy importantes. Y otro factor que hay que tomar en cuenta es que Kamala Harris apenas tuvo 3 meses para emprender su campaña y además tenía ese peso de haber sido o de ser la vicepresidenta de un gobierno que con razón o sin ella, yo creo menos sin ella que con ella, no tenía un grado de popularidad muy importante. Todos estos factores, además con ese personaje Donald Trump que genera muchas pasiones, pero que mucha gente lo ve como alguien realmente disruptor que va a cambiar todo, y que a pesar de que su discurso y sus actitudes han sido bastante antidemocráticas, esa parte no fue tomada en serio por grandes sectores de la población centrados en sus condiciones de vida. Y todo esto yo creo que explica, por lo menos en muy buena medida, que haya no solo ganado la presidencia con el voto popular y los votos electorales, sino que su partido ganara el control del Senado que tenían los demócratas y mantuviera el control de la Cámara de Representantes. A esto se añade
que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene una composición de 6 magistrados conservadores, 3 de ellos nombrados por Donald Trump en su primer gobierno y 3 magistrados liberales. Y ha sido una corte que hasta ahora ha sido muy complaciente con Donald Trump. Y esto hay que apuntarlo porque el último bastión que puede de pronto decir esto no se puede hacer es la Corte Suprema de Justicia. Y a esto añadimos que Donald Trump controla de una manera incontrovertible su partido republicano y que además ese partido tiene 27 de las 50 gobernaciones de Estados Unidos. Todo esto lo digo para enfatizar que el poder con el que va a llegar a la presidencia Donald Trump es muy, muy grande y que por ende su capacidad de emprender y de tratar de llevar a la práctica las promesas que ha hecho, algunas de ellas yo creo que totalmente atrabiliarias, va a ser muy grande. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿quién, cómo puede resistir un ímpetu, eventual ímpetu autoritario, un eventual ímpetu proteccionista, un eventual ímpetu de aislamiento del sistema internacional por parte de Estados Unidos? Y ahí desgraciadamente la respuesta es que no hay muchas instancias que lo puedan atemperar. Uno puede decir, hay un cierto grupo de conservadores republicanos en el Senado que probablemente porque su actitud es más moderada puedan frenar tal vez algunos de los nombramientos más polémicos. Hay 23 gobernadores demócratas, obviamente hay una oposición demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, y además, y esto lo digo ante un economista, los mercados también pueden ser un elemento atemperador, porque en la medida en que decisiones como por ejemplo, por lo menos promesas de expulsar 10 millones de migrantes o de poner aranceles, hagan una disrupción en la economía, en esa medida los mercados van a reaccionar negativamente y eso es algo que a Trump le preocupa en gran medida. Me parece un espléndido resumen y tal vez le cuento que recogiendo migajas de lo que quedó de ese 5 de noviembre, encontré que Rice Fair es un economista en Yale o Princeton, una de esas dos es cierta, que tenía un modelo para predecir resultados de las elecciones de acuerdo con la economía. Resulta que la ecuación de Fair falló. No, predijo correctamente. Bueno, es que hay otro profesor, Lewinsky, creo que es, que tenía otro modelo según el cual Kamala Harris tenía amplias posibilidades de ganar y falló ese modelo. Pero no eran solo factores económicos, no, era otro conjunto de factores también. Este es solo de economía y básicamente usted lo dijo, creo que la primera o segunda explicación es la economía ingenua, como dijo el asesor del presidente Clinton en las elecciones. Y sí, básicamente los dos temas que en general toma en cuenta es el nivel de empleo y el nivel de precios. Exacto. Y aunque estaban cayendo usted lo dijo, y los precios están casi en el 2%, están casi en el rango del 2%, y el nivel de empleo casi... sí, es casi pleno. Casi pleno, sin embargo, le pasaron factura, pero nosotros le pedimos al canal que nos invite para el segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando del análisis de este profesor y diplomático y asesor y de la lucidez que nos arroja sobre esta mesa. Bueno, muchas gracias por el piropo. Vea, algo
que mucha gente se pregunta, yo creo que con toda razón, y es la pregunta clave, es cuál podrá ser el impacto de esa presidencia de Trump con tanto poder dentro de Estados Unidos, en su sistema, en su democracia, y fuera de Estados Unidos. Primero hay que partir de lo que ya dije, el poder que tiene le da un ámbito de decisiones muy robusto, muy grande. Por eso hay que tomar muy en serio las promesas que él hizo durante la campaña, que voy a referirme ahora a las promesas que inciden directamente dentro de Estados Unidos. Una promesa de tomar represalias contra sus adversarios políticos y utilizar el Departamento de Justicia, que en el sistema estadounidense es también la Fiscalía Federal, para emprender esa tarea. Y a cargo del Departamento de Justicia ha nombrado, tiene que ser ratificado por el Senado, y hay mucha resistencia, una persona que es un ex representante, Matt Gaetz, que fue investigado por el FBI por tráfico sexual, por relaciones sexuales con menores y por pago por servicios sexuales, pero nunca se llegó a una acusación, y estaba siendo investigado por un comité de ética de la Cámara de Representantes por esos mismos delitos, y además por uso de drogas y por un manejo irregular de fondos públicos. Esa investigación dentro de la Cámara de Representantes se iba a dar a conocer muy pronto, pero cuando él fue nombrado o anunciado, de inmediato renunció a su representación, y el actual presidente de la Cámara de Representantes, que es un republicano, Michael Johnson, no, se me olvidó el apellido, disculpe, pero de pronto dijo que esa investigación no se iba a dar a conocer. Pero bueno, entonces nombró al que puede ser el más extremista de sus partidarios en el Departamento de Justicia a supervisar, entre otras cosas, la misma agencia federal, el FBI, que lo estuvo investigando. Después Trump ha anunciado la expulsión de 11 millones de migrantes. Eso es algo que, además de sumamente inhumano, es logísticamente difícil de emprender, porque es una tarea sumamente compleja, que tendría un impacto enorme no solo sobre esas personas y sus familias, sino sobre la economía estadounidense, porque esos migrantes están incorporados, la mayoría, a la fuerza de trabajo, normalmente en labores que la población estadounidense, digamos, nativa, no realiza, porque son mal pagadas y son muy difíciles, en agricultura, en construcción, en servicios de restaurantes y hotelerías, pero servicios de bajo nivel. Entonces, el impacto sobre la economía estadounidense sería muy grande. Y además... Ahí déjeme meter una nota de pie de página. El PIE es un instituto que tiene lugar en Washington, como muchos hay. Institute of Economics, International sí, Economics, algo así. Eso sí, exactamente. Y hay acaban de presentar algo sobre el impacto de la expulsión de los migrantes, y una de las cosas que uno de los investigadores presentó dice, cuando los habitantes de este país ven pasar un bus lleno de migrantes, debían decir, ahí viene un cheque de dólares para mi billetera. Sí. Contrario a lo que se piensa, porque esos coadyuvan a la producción de un montón de cosas, manera que... Sobre todo productos agrícolas en este caso. Pero también en otros ámbitos. Sí, construcción, servicios. Sí. Leía un dato según el cual el 54% de la fuerza laboral de los restaurantes de Estados Unidos es de migrantes indocumentados. Imagínese usted el impacto que eso tendría. Ahora, el impacto sobre los países de origen a los cuales eventualmente regresaría esta gente también sería muy grande. Imagínese que llegue un flujo muy grande de hondureños de regreso a Honduras, salvadoreños a El Salvador, etc. Y el impacto sobre su economía por las remesas también sería enorme.
El Salvador, según datos que vi del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en El Salvador las remesas representan el 23% del Producto Interno Bruto. Imagínense usted. En Honduras el 21% y en Guatemala el 16%. En México solo el 4%, porque es un país muy grande y con una producción muy diversificada. Pero bueno, este sería otro aspecto. Y luego también hay que tomar en cuenta hacia adentro esa política totalmente plegada a una serie de intereses petroleros, por ejemplo, ha nombrado en cargos clave para la regulación de la industria petrolera y de la industria de los hidrocarburos en general, más bien gente lo que quiere es eliminar las restricciones y eliminar las regulaciones que existen en este momento. Eso podría tener un impacto sobre el cambio climático y creo que a largo plazo va a ser contraproducente porque el futuro energético va por otro lado y eso yo creo que Trump no termina de entenderlo. Y un factor adicional que es externo pero que también va a tener una implicación muy, muy grande internamente, y usted como economista lo sabe, es ese anuncio de unos aranceles totalmente absurdos, según ha dicho de nuevo, que sería entre el 10 y el 20% a todas las importaciones y el 60% a las importaciones de China, más otro tipo de aranceles más altos un poco a la medida de los productos. Eso implicaría un crecimiento en los precios que sin duda afectaría a la población. Entonces, continuamos, don Eduardo, en el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Eduardo. Por favor. Bueno, había comentado que me interesaba, aparte de dar algunos rasgos muy generales sobre el impacto de un gobierno de Trump interno, referirme ahora un poco en el impacto internacional. Sin embargo, me atrevería a añadir en cuanto al impacto interno que lo peor que yo veo que va a dejar como legado ese gobierno es un profundo debilitamiento de las instituciones democráticas y de los pesos y contrapesos que han caracterizado durante toda la época republicana a Estados Unidos. Ahora, hacia el exterior, sabemos que Trump y muchos de sus aliados tienen ímpetus aislacionistas. Eso, digamos, tal vez la parte buena es que son mucho más renuentes a intervenir militarmente en conflictos externos. La parte mala es que se repliegan de una serie de alianzas que no necesariamente van a abandonar. Por ejemplo, yo no creo que Estados Unidos vaya a abandonar la OTAN, que es la gran alianza de defensa del Atlántico Norte, sobre todo en Europa, más Canadá y Estados Unidos, y que ha sido vital para enfrentar la invasión rusa a Ucrania, pero sí hay un desdén por las alianzas y una gran actitud transaccional. No es que yo fijo determinados parámetros de política exterior y algunos de esos parámetros están sustentados por valores que más o menos, con mayor o menor hipocresía, Estados Unidos en términos generales ha respetado, sino que yo entro en una relación de qué me da usted y qué le doy yo a cambio, o a la inversa. Y eso es muy disruptor de las relaciones internacionales. E indudablemente, parte de la preocupación de los países europeos de cara, sobre todo a la invasión rusa a Ucrania, es qué va a pasar con el apoyo que Estados Unidos hasta ahora le ha prestado a ese país. Trump dijo que él terminaría esa guerra en un día. Obviamente esto es una hipérbole totalmente sin sentido. Déjeme otra nota de pie de página. Y que en 3 días iba a ser dictador. Y por ahí alguna gente dice que con toda esa marea de poder podría cambiar la Constitución y permitir si ocurre o no, no sé, pero digamos, entrado en gastos y sobre todo si todo transcurre como él lo ve y lo quiere, ¿quién quita que
Pero imagínense que para cambiar la Constitución de Estados Unidos se necesitan 2/3 de votos en cada una de las cámaras y 3/4 partes de aprobación en las legislaturas de los estados. O sea, es prácticamente una tarea imposible, ¿verdad? Pero bueno, eso, quienes anuncian cambios en la Constitución normalmente están amenazando con la vaina vacía, ¿verdad? Y eso es tanto referente a Estados Unidos como a nuestro pequeño terruño, ¿verdad? Pero bueno, estaba diciendo que esta actitud transaccional hace que los europeos, de cara a la situación en Ucrania, tengan muchos temores de que de pronto Trump fuerce a Ucrania, vía restricción de su ayuda militar y económica, a aceptar términos de arreglo con Rusia que impliquen ceder territorio, grandes porciones del territorio. Luego, la actitud transaccional también aplica a China en algún sentido. Ya en el gobierno anterior entró en una transacción, puso una serie de aranceles, China tuvo aranceles compensatorios y llegaron a ciertos arreglos de cuotas que finalmente no se aplicaron, pero ahora creo que tiene un ímpetu mucho mayor en ese proteccionismo, al cual se añade la rivalidad tecnológica con China, que eso ya se ha reflejado muchísimo durante los 2 últimos gobiernos, incluyendo el de Joe Biden, y además los problemas territoriales que hay, no solo en relación con Taiwán, sino con el mar del sur de la China. Entonces, el manejo de las relaciones con China, yo creo que requiere, digamos, un capitán que tenga muy claro el rumbo y que no empiece a dar bamboleos, y yo me temo que Trump va a andar por ahí. En cuanto a América Latina, para hacer algo muy, muy breve, creo que el país que más preocupado debe estar, y con toda razón, es México. ¿Por qué? Porque, bueno, México toca una serie de obsesiones de Donald Trump. La migratoria, la comercial. México tiene, usted lo sabe perfectamente, un superávit comercial con Estados Unidos enorme, y en este momento es el principal socio comercial de Estados Unidos, le siguen China y Canadá. Está el tema de las drogas. Tiene un gobierno de izquierda que además ha afectado mucho a la institucionalidad y ha generado gran incertidumbre entre las empresas extranjeras que están en México. Tiene ese gobierno además la voluntad de seguir la política de Andrés Manuel López Obrador, de mantener cerrado el sector petrolero a inversiones extranjeras, lo cual afecta a compañías estadounidenses. Y todo esto yo creo que hace que México, además, es un país cuya economía está no en una recesión, sino en una desaceleración, y todo esto hace que su situación sea muy complicada. Y en Centroamérica, ya me refería al tema migratorio. En Costa Rica yo sinceramente no veo grandes disrupciones directas. Lo que me preocupa a mí fundamentalmente es que al vulnerar el sistema internacional de comercio mediante esos aranceles, hay una disrupción en las reglas del juego de ese comercio y en las cadenas de suministros que nos afecten muy dramáticamente de manera indirecta. Y yo creo que eso es algo a lo que nuestras autoridades y obviamente también el sector productivo costarricense le debe poner mucha atención. ¿Lloramos o digo, lloro yo? Porque además esto, dada la forma en que los votantes se han inclinado en América del Norte, es más, da la impresión de que el primer ministro de Canadá podría estar en su último periodo. Exacto. Que es un caballero sensato e inteligente. No sé quién lo va a reemplazar. Los conservadores, pareciera, ¿verdad? Sí. Digamos, los conservadores de Canadá son un poquito más sensatos que el Partido Republicano dominado por Trump. No estoy hablando del republicanismo tradicional. Entonces, es complicado, y después me da la impresión de que de alguna manera, si uno quiere encontrar, y eso es lo peor que uno puede hacer, es encontrar culpables, pero los votantes de más o menos todos esos países involucrados serían los que uno podría señalar. Y para alguien como yo, que cree en
en la voz. Yo trabajé en el registro civil, fue mi primer trabajo, y decía, la voz del pueblo es la voz de Dios. Para alguien que empezó ahí, qué tragedia. Pero hasta Dios necesita una estructura institucional dentro de la cual hacer que su voz se oiga, ¿verdad? Que es el Estado de Derecho, que son los pesos y contrapesos. Y eso es lo que a mí me preocupa, que se pueda debilitar severamente. De hecho, yo creo que ya se está debilitando en Estados Unidos. Y con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias, don Eduardo. Con todo gusto, un placer siempre.